Gracias. Bueno, agradezco la oportunidad de estar acá con vosotros y vosotras. Y voy a intentar hablar despacio porque mi lengua es portugués, pero si digo algo que no comprende, solo decirme que puedo hablar otra vez o intentar hablar de otra manera. Bueno, mi trabajo señala los sistemas políticos como mecanismos hábiles a producir, nombrar y representar a los sujetos, como dice Carol Smart. Para la investigación me he utilizado de Teresa de Varetes como mi marco teórico y su categoría de tecnología de género como la clave interpretativa del corpus de investigación. Los objetos de análisis de mi investigación fueron los discursos respecto a la tortura sexual sufrida por mujeres y registrados en 252 procesos judiciales del Supremo Tribunal Militar y las auditorías militares brasileñas entre los años 1964 y 1979. La dictadura brasileña ha empezado en 1964 y ha seguido hasta 1985, pero he elegido trabajar con los procesos de 64 hasta 79 porque fue el periodo más duro, donde hay más registros de procesos judiciales que hablan de tortura. Bueno, la interpretación de las transcripciones de las declaraciones hechas por las mujeres torturadas indica una producción de un discurso jurídico vectorizado por parte del Estado, con el objeto de representar y construir como víctimas a las mujeres violadas en sus condiciones de honestas y de cuidadoras, produciendo y reforzando los estereotipos de sexualidad y del comportamiento comprendidos como permitidos y aceptados por las mujeres. Entonces, lo que voy a intentar hacer, y para que podamos hablar, es mostrar cómo la tortura en Brasil y en la dictadura militar también ha cumplido un interés de reforzar los patrones de género y de feminilidad, y cómo eso otra vez, mismo en la tortura, fue una violencia a las mujeres. Bueno, en el proceso de transición democrática en Brasil ha sido confrontado con la demanda por el reconocimiento de violaciones sistemáticas de los derechos de grupos subalternos. Durante la apertura democrática que siguió el régimen cívico-político de 1964 hasta 1985, fue articulado un reconocimiento político institucional de violaciones contra un grupo hegemónico, los hombres militantes que lucharon contra la dictadura. La lente de observación de las violaciones sufridas por ese grupo ha normalizado las lecturas del delito y puede tener limitado el reconocimiento de los derechos de otros grupos considerados subordinados y cuya experiencia es distinta e invisible, como la experiencia de las mujeres. El derecho es entendido aquí como un tipo de tecnología de género, como dice Lauretis. Y él también opera los sistemas de poder a través de su producción discursiva. Desde ahí, la investigación pretende entender cómo el derecho, o sea, los procesos judiciales, construyó la jerarquía de géneros en el discurso sobre violaciones que se produjeron durante la dictadura cívico-militar. Se analizaron entonces 252 casos judiciales y en que hay la transcripción de testimonios dados por las mujeres. En ellos nos cuestionamos cuáles son los discursos posibles de ser producidos y en qué medida estos discursos respecto a las mujeres producen y reproducen jerarquías de género, delimitando cuáles son las mujeres construidas como subversivas en el discurso jurídico. Bueno, como ya he dicho, en la investigación seguimos Lauretis y comprendemos el género no como algo dado, inherente, pero como un producto de tecnologías que producen efectos y moldan a las personas. Una tecnología que se inscribe a los cuerpos a través de intenciones políticas y sociales que diferencian los individuos y los estigmatizan de modo binario como hombres y hembras. Tomaremos el discurso jurídico construido sobre violaciones y tortura contra las mujeres con el fin de entender de qué manera el sistema legal produce o reproduce esas jerarquías. Bueno, el género es un régimen de verdad, como dice Foucault.
un conocimiento que se produce en y por el social, valor que circula y crea el discurso y la praxis, que orienta las formas de ordenación del mundo y las reglas de actuación. Los discursos jurídicos, científicos, entre ellos el derecho, son fuentes enunciadoras del régimen de verdad. Entonces, ¿cuáles son las verdades producidas por el derecho en relación al género asociado al femenino? Entendido como una tecnología de género, el derecho es capaz de asignar valores y crear diferencias. Es un mecanismo institucional con amplio poder de significación, capaz de asignar significado a lo que es ser una mujer y decir cómo el mundo debe hacer frente a los cuerpos estigmatizados como cuerpos femeninos. Para denotar la dificultad del derecho de hacer frente a las demandas y experiencias de las mujeres, se puede y se debe decir, pues, que el derecho tiene un género, como dice Carol Schwartz. El derecho no solo clasifica el género, o sea, hace una discriminación, pero en cuanto a una tecnología creadora de género, o sea, que refuerza los estereotipos y jerarquías de género, permite que la mujer pueda ser vista como un sujeto dotado de género, que viene a la experiencia a través del discurso jurídico. De ese modo, se abre la posibilidad de comprender el derecho como una herramienta que construye y fixa el género. Emana de él un discurso que no solo diferencia hombres y hembras a partir de los signos sexuales, la vagina o el pene, y sociales, o sea, diferentes expectativas de los patrones de comportamiento, sino que construye sujetos dentro de la diferenciación, es decir, que se traduce en uno de los instrumentos de trabajo en el proceso de construcción de identidades. La tortura, entonces, aparece como un castigo que marca los cuerpos rebeldes con las insignias de la subversión, una manera de fijar sus hogares en el mundo. Es parte de la lógica de la dominación, en el que el enfrentamiento entre agentes de la represión y mujeres militantes fue más allá de las diferencias políticas a la dictadura y se extendió hasta el campo de las desigualdades de género. Para los torturadores, la mujer subyugada y torturada abandonó la imagen sacralizada de la mujer, que es aceptable y bien vista en la sociedad, o sea, la mujer que se queda en el hogar haciendo cuidado a los miembros de la familia. Esa mujer subversiva, o sea, la mujer que ha luchado contra la dictadura, no se conformaba en su hogar y que se le permitía en la sociedad, o sea, en el ámbito privado, en la casa, y que fue más allá de las expectativas asociadas con su género, es una doble amenaza para el torturador, porque se levanta contra el régimen político que le ofrece poder, o sea, el régimen militar, y también porque intenta usurpar el lugar que es suyo y de sus compañeros, o sea, el poder masculino, el poder de se poner a la calle y hacer reivindicaciones. La tortura, celebrada a través de la práctica de la violación y otras formas de violencia, estaba vinculada a la necesidad de dominio sobre la víctima y formaba parte de la lógica de que el ejercicio activo de relaciones sexuales no consensuadas se asocia con un ejercicio de poder. En el caso de la tortura durante la dictadura cívico-militar en Brasil, la mayoría de los torturadores eran hombres, lo que concede al acto de torturar sexualmente un contenido específico que se traduce en el poder patriarcal sobre los sujetos sometidos. Por lo tanto, la tortura representó un doble significado en el poder. En ese proceso de negación de la mujer militante, la tortura fue direccionada a las mujeres que subvirtieron las dinámicas sociales jerárquicas de género, estructuradas sobre la docilidad y pasividad femenina. Es en el contexto de la tortura que las relaciones de género y sexo encuentran su máxima expresión, lo que representa la dominación del hombre sobre la mujer que se atrevió a cuestionar tanto la autoridad de los militares como la autoridad de la masculinidad. La tecnología de género que sirve al derecho es la misma que sirve a la tortura. Los dos sistemas combinados no solo seleccionan los cuerpos de las mujeres víctimas con el fin de registrar en la piel la marca de la subversión, pero en cuanto a sistemas de representación sirven como canal de comunicación del proceso de construcción de estos discursos.
La construcción del género es tanto un producto como un proceso de representación, dice Lauretis. El derecho y la tortura seleccionan las mujeres por su género y al mismo tiempo construyen la comprensión respecto a lo que es y lo que puede ser comprendido como femenino, como mujer. En el análisis de la investigación del cuerpo investigativo, de los 252 casos, clasificamos la violencia en 6 criterios. Ellos fueron amenaza, paliza, desnudez forzada, amenaza de abortamiento, la coacción y otras prácticas violentas. O sea, de los 252 procesos hemos elegido, observando lo que las mujeres dijeron que sufrieron. Entonces, si dijeron que habían sufrido amenaza o paliza o desnudez forzada, hemos clasificado en esos 6 criterios. En 74 de los 252 casos, lo que corresponde a casi 30% del total, la mujer sufrió algún tipo de amenaza, en general a algún de sus parientes cercanos y el círculo de la familia nuclear, especialmente los padres y los hijos, por lo que clasificamos estos datos como violación de la mujer que cuida. La mujer que aparece en el proceso judicial como una víctima es descrita así: una protectora que tiene su lugar natural, entre comillas, de protectora de su familia violada. Es posible entonces, dentro de los apagones impuestos por el Poder Judicial, representarse como una víctima en la medida en que las expectativas asociadas con esta mujer, o sea, con su hogar de cuidadora, son violadas. Cuando eso se pone en duda, eso es registrado en el proceso. Bueno, en 12 de los 252 casos hay amenaza del abortamiento. Una vez más, el estereotipo de la mujer que cuida, ahora asociado con la maternidad, se maniobra en un intento de extraer información de estas mujeres. Al maniobrar estas representaciones de las mujeres como cuidadoras, utilizando la amenaza a los dependientes como una forma de coacción a las mujeres, la represión militar brasileña y el derecho producido en las auditorías militares se acercaron a una defensa de la unidad familiar tradicional, buscando la protección de la familia en lugar de individuos que la constituyen. La mujer honesta. Algunas torturas registradas subvirtieron la percepción de la intimidad y el pudor construido como valor femenino. La mujer que no cumple con los estándares de mujer honesta puede tener su privacidad invadida y su cuerpo violado. No contenta con permanecer enclaustrada en su casa, después de haber atrevido a salir a las calles y a hacer la reivindicación política, hay que pagar la pérdida de sus privilegios y privacidad que la reclusión le dio. Sus cuerpos, su sexo, su privacidad ya no pertenecen a ellas. La amenaza de violación, junto a la humillación de la exposición forzada del cuerpo desnudo, también fue utilizada como una forma de dominación. En 25 casos se expresó informes de la desnudez forzada. La exposición del cuerpo como objeto de análisis de los militares se introduce en la lógica del cuerpo de la mujer utilizada como botín de guerra o campo de batalla, lo que supone la intención de aumentar aún más su vulnerabilidad. Clasificamos los datos de desnudez forzada y la amenaza de violación como violación de mujer honesta. Esta violación sexual, en general, no ha sido utilizada para satisfacer los impulsos eróticos del torturador violador, sino como mecanismo de poder de afirmación. El código relacional y moral del honor impone una oposición entre la mujer santa idealizada y la mujer perra. La caracterización de esta última permite el acceso a sus cuerpos, ya que son caracterizadas como un tipo de, entre comillas, un tipo de mujer para la cual nada se debe porque nada tiene, o sea, no tiene valor. Eso dice una investigadora brasileña que se llama Elias Anota. La investigación se presenta como la violación, se presenta como un acto de estigmatización de la impureza de los cuerpos de estas mujeres.
verdadera marca de la vergüenza en el cuerpo femenino, un sello en la mujer que no es digna de respeto debido a la feminilidad negada. Según Bourdieu, la institución jurídica contribuye a la imposición de las representaciones respecto a la normalidad, donde todas, entre comillas, donde todas las prácticas distintas tienden a aparecer como desviantes, anémicas, incluso anormales, patológicas. En la dictadura cívico-militar brasileña, el discurso preparado en auditorías militares fue capaz de seleccionar, estigmatizar y fortalecer los estereotipos de género que siguen siendo manobrados alrededor de la construcción de la figura de las mujeres asociadas con el femenino. Bueno, como consideraciones finales, la investigación llevada a cabo aquí ha tratado de cuestionar el derecho como un lugar privilegiado de producción y reproducción de jerarquías y roles de género, a partir de la pregunta sobre el papel que él puede asumir cuando trata de punir o incluso cuando trata de proteger a las mujeres. Porque lo que ocurre en los procesos judiciales es que hay una traducción. Cuando la mujer nombra la violencia, no es ella que escribe en el proceso lo que pasa. Ella relata un evento, un fato, y lo que ocurre es que en las auditorías militares, en el Poder Judicial, hay una traducción de estos hechos que se traducen en distintas maneras. Entonces, lo que la investigación ha recorrido es que hay una traducción que refuerza dos tipos de estereotipos, ¿no? La mujer honesta y la mujer imprudente. Y la pregunta que podemos hacer al final es cómo se puede, qué tipo de consecuencias hay ese refuerzo a partir de un sitio de poder y de un gran poder que es el derecho, y cuáles son las mujeres y cuáles son los tipos de investigaciones que se puede decir y que son traducidas y cómo son traducidas por el derecho. Los datos recogidos de las declaraciones dadas por las mujeres apuntan el hecho de que la producción de la estructura registrada y comunicada en el discurso del derecho formulado en las auditorías militares se construye a partir de dos tipos de lecturas, ¿no? Las mujeres que cuidan y las mujeres honestas. Estos fueron los discursos posibles de ser oídos, no necesariamente comprendidos, pero fueron grabados y reproducidos dentro de las estructuras judiciales. Y el derecho, la fuerza capaz de nombrar estas realidades, refleja un mecanismo de selección de discursos que crió y cría identidades y expectativas de género. Los informes de torturas aquí trabajados, en los cuales las mujeres fueron violadas en sus actuaciones esperadas de género, o sea, como mujeres, esposas y mujeres cuya sexualidad es comedida y secreta, nos muestras los tipos de representaciones de las mujeres que han sido producidas y sobre los cuales hubo un esfuerzo para construir y mantener, entendiéndolas como víctimas porque violadas en los aspectos de su vida que refuerzan los patrones de comportamiento que se espera de las mujeres. Se puede ver, a partir de los casos examinados, la actuación del derecho como un posible ámbito del mantenimiento y creación de estas actuaciones de género. Creo que en términos generales es